Saludos, estimados participantes. Primero que nada, desearles muchísimas felicidades al Consejo Regional 5 de Ancash del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú por sus 22 años de aniversario institucional y asimismo agradecer por la invitación a la primera jornada de capacitación virtual organizado y pensado para todos los colegas y futuros colegas tecnólogos médicos. Permítanme presentarme, soy el licenciado tecnólogo médico John Leiva y en esta oportunidad, como parte de la charla programada en el área de laboratorio clínico, les voy a compartir un poco de todo sobre el impacto clínico de los hemocultivos y asimismo también compartirles las nuevas herramientas que actualmente vienen siendo utilizadas para un diagnóstico microbiológico rápido y un diagnóstico microbiológico oportuno de la sepsis. Considero que es un tema de suma relevancia y de demasiada importancia para el profesional tecnólogo médico que como veremos desempeña una labor importantísima en el diagnóstico microbiológico de la sepsis, ¿no? Y que por su misma formación en tecnología médica aplica y utiliza y está siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías que salen al mercado y que son una herramienta valiosa de soporte para poder detectar la causa principal de la sepsis con el fin de impactar positivamente siempre en todos nuestros pacientes. Quiero empezar con un video corto de 2 minutos que les voy a poner a continuación, que creo personalmente resume de manera clara y de manera concisa todo este nombre largo que tiene por título esta charla, ¿no? El impacto clínico de los hemocultivos y las nuevas herramientas para el diagnóstico microbiológico de la sepsis. I'm sadly 72 years old now, or perhaps happily. I'm a lawyer and have been practicing in a variety of types of law, some of them very much socially conscious and environmental for about 40 years. And I'm a survivor of sepsis. In my case, I had adult respiratory distress syndrome, which means my lungs filled up with fluid. And so my oxygen level plummeted. By the time I got to the hospital again, I was in critical condition. Sepsis is the natural progression of a serious infection in the body. If it can't be controlled by antibiotics, you are going to progress to sepsis. It changes life, and it doesn't change it for the better. It changes it very much for the worse. Not just for the victim, if they're lucky enough to survive, but for a lot of people around them. Everyone has to pay attention, close attention, to a person who is describing their symptoms in this fashion. Early diagnosis is absolutely critical. Every hour that passes with sepsis being undiagnosed leads to significantly greater mortality and significantly poorer outcomes for those who survive. Bueno, como resume el video, en la sepsis hay que considerar que el tiempo es vida y esto es muy importante eh, porque por cada hora que pasa hay hay un aumento de la mortalidad de estos pacientes que tienen sepsis. Y de ahí la importancia de un diagnóstico microbiológico rápido que es clave siempre y que tiene muchísima importancia en lo que es el laboratorio clínico de microbiología. Según el reporte por un Día Mundial de la Sepsis, aproximadamente se reportan unas cifras alarmantes de 47 a 50 millones de casos de sepsis por año. Asimismo, acá observamos en este reporte que 11 millones de muertes con una muerte cada 2.8 segundos se reporta en este escenario. También que, aparte de que los pacientes pueden enfrentar graves consecuencias a su salud a largo plazo, 1 de cada 5 muertes está asociado a lo que es la sepsis. Entonces, observamos el gran problema real que se tiene en cuanto a esta condición, ¿no? Sin mencionar, por ejemplo, que en el año 2013 la sepsis representó
más de 20.000 millones de dólares en gastos hospitalarios tan solamente en los Estados Unidos, lo que representa el 13% de los costos hospitalarios totales de ese país, ¿no? Imagínense la gran cantidad de pérdidas humanas y de pérdidas económicas que se asocia a lo que es la sepsis, ¿no? Y sin mencionar que la mayoría de estos estudios publicados sobre sepsis se han realizado en hospitales y unidades de cuidados intensivos en países que tienen ingresos altos, ingresos económicos altos, lo que proporciona pues poca evidencia en el resto de los otros países, ¿no? Y que también proporciona pues unos índices de reportes más altísimos de sepsis. Tenemos las fuentes más comunes de sepsis que parten generalmente de un foco infeccioso, ¿no? Y puede partir, por ejemplo, de una meningitis, de una infección de piel y tejidos blandos, de una infección relacionada a lo que es el catéter, infecciones de tracto urinario, neumonías, infecciones del sistema circulatorio, infecciones abdominales, por ejemplo, como la apendicitis, infecciones diarrea infecciosa en pacientes inmunosuprimidos, infecciones de vesícula biliar. La definición actualmente aceptada de sepsis se conoce como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal, y esto está causada por una respuesta del huésped que generalmente es desregulada a lo que es la infección. No es una respuesta normal, es una respuesta exagerada y que no está regulada por los mecanismos intrínsecos del cuerpo. Como ya mencionábamos, a nivel mundial se reporta aproximadamente 50.000 millones de casos de sepsis por año y 11.000 millones de muertes por año atribuidas a lo que es la sepsis. En Perú, sinceramente, he buscado información sobre la prevalencia y reportes de sepsis y solamente he encontrado un reporte que proviene del Hospital 2 de Mayo, donde la sepsis sigue siendo una de las complicaciones neonatales que más prevalece, por ejemplo, en el recién nacido. Además de dejar secuelas en estos tipos de pacientes, como por ejemplo el deterioro cognitivo, los problemas cardiovasculares, la pérdida de peso y las dificultades para poder dormir o las dificultades para poder moverse, ¿no? Y acá abajo les dejo los links de las bibliografías que he utilizado para poder darles esta información. Y asimismo aquí hay una página sobre el Mundial de la Sepsis que año tras año actualiza sus reportes con los números más recientes pues, de casos de sepsis en el mundo, ¿no? Y asimismo también tiene algunos videos interactivos e información relevante en cuanto a lo que es la sepsis que les puede interesar. Entonces, la sepsis es un síndrome de anomalías fisiológicas, es un síndrome de anomalías patológicas y anomalías bioquímicas, ¿no? Que son inducidas por una infección. Como mencioné, no es una enfermedad, es una disfunción orgánica, es una respuesta desregulada del huésped a un patógeno infeccioso, ya sea un virus, ya sea una bacteria, sea un hongo, ¿no? Y allí participan distintos componentes, como por ejemplo lo que es el microorganismo, las endotoxinas de los microorganismos y los mediadores químicos y respuestas inflamatorias que no están moduladas y que están generadas por el huésped, ¿no? Y pues todos estos componentes generalmente se le atribuye como lo que es el SIRS, ¿no? Por ello, en el año 2016, el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, eh, pues se vio en la necesidad de ser removido del tercer Consejo Internacional de Sepsis, que era liderado por un grupo de trabajo de la Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos, o de Cuidados Críticos, perdón, y la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos, ¿no? Dado que eh, el SIRS es una respuesta esperada a lo que es la infección, más no es algo adicional a lo que se agrega a lo que es la sepsis. Y también fue removido lo que es lo que es la sepsis severa. Eh, Dado que en la sepsis ya hay una disfunción orgánica que es lo que es la sepsis severa, ¿no? Valga la redundancia, desde que pues se inicia lo que es este síndrome. En cambio, en el shock séptico ya hay descompensación cardiovascular, hay shock atribuido a lo que es la hipotensión, hay disminución de lo que es las residencias vasculares sistémicas, hay aumento del gasto cardíaco, con una alteración del metabolismo. Y por ello,
se va a lo que es la muerte celular a nivel de diversos órganos que llevan a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánica, lo que nosotros le atribuimos como lo que es la falla multiorgánica. Por ello se hace necesario el uso de vasopresores y lactato generalmente en estos pacientes que están choqueados. Todo lo mencionado nos lleva a pensar a que si debemos pensar a que si estamos frente a lo que es una causa infecciosa, ¿no? Entonces, si el clínico valora este aspecto, solicitará los hemocultivos pertinentes, ¿no? Y ahí es donde nosotros, como profesionales de la salud dedicados a lo que es el laboratorio clínico, debemos entrar a tallar. Se tiene la necesidad de actuar rápido en cuanto a la toma de lo que es los hemocultivos y que ni bien llegada la solicitud debe tomarse los hemocultivos para poder disminuir el tiempo en el diagnóstico microbiológico y así como también disminuir el retraso en el tratamiento, ¿no? Dado que si observamos en esta gráfica, por ejemplo, que por cada hora que pasa, que por cada hora que pasa, hay una disminución de la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Entonces es un gráfico muy interesante que revela lastimosamente la realidad de lo que es este síndrome, ¿no? Asimismo, también es importante el poder identificar y el poder resolver el foco infeccioso que causa la sepsis. De nada me serviría a mí tratar al microorganismo en sangre cuando el foco infeccioso no es drenado, por ejemplo, no es tratado con antibióticos que penetren en el primer sitio de infección, que es el foco. ¿Cuáles son los puntos clave del diagnóstico microbiológico de la sepsis? Tenemos 4 puntos a considerar. Tenemos la identificación precoz de los pacientes, tenemos la toma de muestras de los hemocultivos, tenemos la revisión diaria de los casos y tenemos la optimización de los procesos y la identificación, como por ejemplo el antibiograma directo y también procesos técnicas genómicas que vamos a hablar más adelante. Hablaremos resumidamente sobre la identificación precoz de los pacientes y también la revisión diaria de los casos. Pero si bien estos dos juegan un papel muy importantísimo en cuanto a la sepsis, solamente vamos a centrarnos en lo que es la toma de muestras de los hemocultivos, más el impacto clínico que tiene todos estos procedimientos y la optimización de los procesos de identificación y antivirama directo, sumado a las nuevas tecnologías que están revolucionando lo que es el mercado en cuanto a lo que es la microbiología. La identificación precoz de los pacientes. Hay que tener en cuenta que cuando el hemocultivo es positivo, ya es tarde para actuar, ¿no? Y sigo incidiendo en esta gráfica que refleja lo importante del diagnóstico microbiológico rápido. Mientras más se tarde en el reporte, mayor va a ser la tasa de mortalidad en estos pacientes con sepsis. Según algunos consensos y bibliografía del laboratorio clínico, en general, se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes que mejoren la identificación precoz de estos pacientes. Y para también poder optimizar algunos procesos, los cuales mejoren en gran medida el tiempo desde la toma de muestra hasta la entrega de resultados. Como primer punto, se debe tener en cuenta y se debe tener perfiles preconfigurados de pruebas en los petitorios, dado que esto optimiza el tiempo en lo que es la solicitud de los exámenes. Como segundo punto, se debe tener avisos por mensajería para esto con el fin de mejorar el flujo de la comunicación entre lo que es el laboratorio de microbiología y el clínico para poder optimizar mayor eh, el tiempo y el diagnóstico y el tratamiento a lo que es el paciente, ¿no? El etiquetado de los pacientes en el laboratorio es un factor muy importante en cuanto a la identificación de los pacientes y esto generalmente evita errores críticos en lo que es la fase posanalítica. La generación de alertas inmediatas a partir de sistemas informáticos de laboratorio o lo que también se conoce como SIL, pues que eviten pérdidas innecesarias de tiempo en el procesamiento de hemocultivos positivos, ¿no? Implementar esta generación de alertas a partir de lo que son los sistemas informáticos de laboratorio, que como hemos mencionado también se conoce como SILs, ¿no? Y la validación de resultados por expertos
dado que ellos son los únicos que pueden dar fe de una buena interpretación de lo que es los resultados del laboratorio. Y es necesario que el profesional se capacite de manera constante, dado que aumente la capacidad analítica y aumente la expertise del que procesa las muestras, a fin de que se pueda brindar un mejor resultado a lo que es el clínico. La prueba de diagnóstico rápido ideal. El diagnóstico rápido ideal abarca tres aspectos fundamentales en los cuales el microbiólogo debe ser consciente de la evaluación y debe ser consciente también de su uso. Primero, para un diagnóstico rápido ideal, debemos tener pruebas que detecten bacterias, que detecten virus, que detecten hongos, ya sean de fácil o de difícil crecimiento, que son causantes de sepsis, los cuales pues tengan una elevada sensibilidad y una elevada especificidad, con un rango de detección de una unidad formada de colonia por mililitro en lo que es la sangre, ¿no? Y que también sea fácilmente manejable por todo el personal de laboratorio y que sea integrable en lo que es el flujo de trabajo. Más adelante vamos a ver las nuevas tecnologías integradas en el mercado para un diagnóstico más óptimo de lo que es la sepsis. Segundo, debemos tener en cuenta la optimización de los volúmenes de sangre extraídos en los pacientes, generalmente en los RN y también generalmente en los niños, donde la volemia es menor que que en los adultos, ¿no? Lo cual es importante en la detección de los microorganismos causantes de sepsis. Tercero, eh, se debe detectar las resistencias de cada microorganismo y se debe realizar una lectura óptima eh, del antibiograma, una lectura interpretada del antibiograma, para poder guiar el adecuado tratamiento a lo que es el paciente. Todos estos puntos, tanto paciente, tanto prueba y tanto antimicrobiano, son factores que se relacionan muy bien con un diagnóstico microbiológico rápido, dado que tienen un enorme potencial de relación para el tratamiento y recuperación de lo que es el paciente séptico. Ahora hablaremos un poco sobre la toma de muestras de los hemocultivos y una de las discrepancias que suele haber en torno a lo que es los hemocultivos es cuándo tomar los hemocultivos, ¿no? Y qué se debe considerar al momento de la toma de muestra de los hemocultivos. Anteriormente se consideraba que tomar los hemocultivos en picos de fiebre, por ejemplo, tenía una tasa de éxito mayor que cuando el paciente tenía una temperatura corporal normal, ¿no? Esto porque se pensaba que la carga bacteriana era muchísimo mayor eh, en picos de fiebre y por ende habría una mayor recuperación del patógeno. Un estudio llevado a cabo en el 2016 liderado por Key y colaboradores eh, demostra- demostraron que la probabilidad de diagnosticar una bacteria no mejora significativamente si la recolección de los hemocultivos se realizaba cuando los pacientes experimentaban picos de temperatura. Y pues es más, hay reportes que en episodios de hipotermia, por ejemplo, la carga bacteriana ha sido encontrada en mayor concentración, ¿no? Entonces se da por concluido que la toma de muestra debería hacerse en cualquier momento del periodo de infección, ¿no? Y se debe considerar ser obtenido tan pronto se sospeche de una bacteremia y antes de que el antibiótico por el cual está siendo tratado el paciente se administre. Eh, Otros puntos a considerar eh, es el muestreo que del hemocultivo pues debe ser realizado por especialistas o personal bien capacitado con experiencia específica en las diversas fases del procedimiento. Todo el procedimiento debe estar cuidadosamente estandarizado y debe estar registrado. Se debe tener en cuenta las buenas prácticas de bioseguridad e higiene, ya que este influye muchísimo en cuanto a la tasa de contaminación de lo que es los hemocultivos. Y en ausencia de un sitio venoso periférico adecuado, el sitio de sangre arterial puede considerarse una alternativa válida para obtener los hemocultivos. En cuanto a lo que es la antisepsia cutánea, de hecho, actualmente en la mayoría de los hospitales
el uso de alcohol al 70% es común al momento de la toma de muestras de los hemocultivos. Algunos usan el de 90, pero lo recomendable, lo que demuestra una reducción de la carga bacteriana en la piel es el alcohol al 70%, ¿no? Por el mismo hecho del tiempo de secado que se tiene en lo que es la piel. Y de hecho ya algunas investigaciones sugieren que el alcohol isopropílico al 70% es igual en rendimiento que el alcohol yodo bovino al 10%, ¿no? Pero, ¿cuál es lo recomendable? Veamos qué dicen las investigaciones. Por ejemplo, en este estudio publicado en el Journal of Infection of Chemotherapy, se comparó la utilidad y eficacia del gluconato de clorexina al 0,5% y la iodopovidona al 10%, ¿no? En lo que era la venopunción pediátrica. Ellos demostraron, por ejemplo, que comparado con la iodopovidona, el gluconato de clorexidina pues se seca muchísimo más rápido, sin dejar pigmentación y que sin dejar pigmentación que deja la iodopovidona, y además tiene un efecto antiséptico de larga duración, ¿no? O sea, a pesar de que se seca muy rápidamente, tiene un efecto antiséptico muy bueno. Y es así que el gluconato, a partir de ahora, se lleva un punto a su favor. Pero lo recomendable, según este artículo, que está en chiquito, pero que no es menos importante, lo recomendable es trabajar con una mezcla de una solución de clorexidina 2%. Primero, porque ellos mencionan que la clorexidina tiene un efecto residual prolongado, ¿no? Y esta clorexidina mezclada en alcohol isopropílico, que, que el alcohol pues tiene un mecanismo de acción desnaturalizante de proteínas muy rápido. Mezclado los dos, aplicado durante un mínimo de 30 segundos, hace por ejemplo, la clorexidina que está mezclado con el alcohol eh, mejore la eficacia de este alcohol, ¿no? Con la acción residual que tiene la clorexidina. Tal parece que también el alcohol potencia la capacidad de esta clorexidina para penetrar hasta el estrato córneo de la piel y lograr el efecto bactericida que nosotros deseamos. También, bueno, este artículo me recomienda el uso de iodopovidona al 10% mezclado con alcohol isopropílico al 70%, si en caso no tengamos disponible la clorexidina, el gluconato de clorexidina, ¿no? O sea, al 2%. Entonces, lo recomendable es el gluconato de clorexidina al 2% porque lo recomienda la CDC en realidad. Eh, la clorexidina al 2% en alcohol isopropílico al 70% aplicado durante un mínimo de 30 segundos es lo ideal para poder hacer una muy buena desinfección de lo que es la piel. Y se puede utilizar la iodopovidona al 10% en caso tengamos alérgicos a lo que es el alcohol isopropílico, ¿no? Al 70%. Eh, en esta parte hay un link. En esta parte hay un link donde ustedes pueden encontrar un manual de procedimientos de hemocultivos, donde explica los procedimientos a seguir y todo lo que pueda interesar en cuanto a lo que es los hemocultivos. Ahora, en esta parte, hablaremos un poco sobre la contaminación que tienen a tener los frascos de hemocultivos. Por ejemplo, un metaanálisis concluyó que la técnica de doble aguja disminuyó las tasas de contaminación del 3,7% al 2%, ¿no? ¿En qué consistía esa doble aguja? En que se obtenía la sangre del paciente con una jeringa, se extraía la jeringa, pues, ¿no? Una vez recolectada la muestra de sangre, se cambiaba la aguja por una aguja nueva y se inoculaba directamente al frasco de hemocultivo. Esta, esta pequeña técnica disminuyó significativamente, como podemos ver, las tasas de contaminación del 3,7% al 2%, ¿no? Pero actualmente esta técnica no está recomendada porque el mismo hecho de realizar esta maniobra hace que pues, el personal de salud se exponga a el contagio de diversas enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Tradicionalmente los antisépticos cutáneos se han aplicado en círculos concéntricos. Sin embargo, Sonny Cypher sugirió que la limpieza con un movimiento de hacia adelante y hacia atrás
crea una fricción que limpia de manera más efectiva y reduce la carga de bacteria en la capa dérmica, ¿no? Esto, por ejemplo, sería aplicable, esta técnica sería aplicable con el uso de gluconato de clorexidina al 2% mezclado en alcohol isopropílico al 70% para tener una adecuada antisepsia en la piel y disminuir enormemente lo que es la contaminación de los hemocultivos por Staphylococcus coagulasa negativo. El estudio CAP-Q-PROPS mostró una tasa de contaminación significativamente menor en los hospitales donde se aplicó el antiséptico a la parte superior de los frascos de hemocultivos antes de la inoculación. Eh, Hay muchos profesionales, y también me incluyo y me incluía anteriormente, que no solemos, bueno, yo no solía limpiar la parte superior de los hemocultivos, ¿no? Porque pensábamos que al retirar esa tapita que recubre la parte del jeve, bueno, pensaba yo que esa parte era estéril o era por lo menos limpio, ¿no? Pero se ha demostrado que esa parte también está contaminado, ¿no? Y debemos necesariamente utilizar un antiséptico para poder limpiar esos frascos y disminuir también las tasas de contaminación, por ejemplo, por bacterias ambientales, ¿no? Hay un artículo interesante, justamente está acá, que utiliza un, se podría llamar un frasco o un tubo anexo a lo que es la toma de muestra en la toma de muestra en los hemocultivos. Entonces, ¿en qué consistía? En que se tomaba la muestra del paciente y los primeros mililitros de sangre los recolectaba en un tubo de heparina de litio. Una vez que lo recolectaba en el tubo en el tubo de heparina de litio, pues lo extraían y luego introducían la botella de hemocultivo y así pues lograron mm, disminuir significativamente lo que es la contaminación por Staphylococcus coagulasa negativos, ¿no? Entonces, obtener una muestra satélite antes de inocular los frascos de hemocultivos es una buena opción, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, con tubos en donde nosotros extraemos la sangre, por ejemplo, para bioquímica, y podemos hacer un estudio donde podría esto dar muy buenos resultados y podemos pues, recomendarlo hacia otros profesionales para que puedan utilizar esta metodología, ¿no? Pero desde ya hay artículos que mencionan esto, ¿no? Obtener muestras satélite para poder disminuir la tasa de contaminación de lo que es los hemocultivos. Hay que tener en cuenta que el valor máximo aceptable es el 3% de contaminación de los hemocultivos en un laboratorio de microbiología, pero el reto actual del laboratorio es llegar a menos del 1% de contaminación. Eh, la antisepsia cutánea, como hemos mencionado, y los métodos para reducir la tasa de contaminación de los hemocultivos tienen un impacto clínico significativo, ¿no? Y esto lo demuestra este estudio publicado pues en el Infection Control Hospital Epidemiology, donde estudiaron 11.474 pacientes a los que se le realizaron los hemocultivos comunes y corrientes, donde tenían el objetivo de evaluar el impacto clínico de los hemocultivos contaminados en lo que era pacientes hospitalizados durante un periodo en el que se utilizaban pruebas diagnósticas rápidas con un panel de identificación de hemocultivos que era el FilmArray. Se evaluó la duración de la estancia hospitalaria y también se evaluó los días de antibiótico-terapia en relación con la contaminación del hemocultivo. Eh, bueno, por lo tanto, a pesar de que los sistemas de identificación de hemocultivos rápidos de base molecular, por ejemplo, como es el FilmArray que utilizaron en este estudio, y los programas de administración de antimicrobianos que funcionaban muy bien, la contaminación de los hemocultivos aún
continúan afectando negativamente los resultados de los pacientes, lo que resulta una estadía hospitalaria significativamente más prolongada y se hace pues un uso innecesario de lo que es los antibióticos. Otro estudio publicado en la misma revista demostró, por ejemplo, que 85 pacientes cuyos cultivos de sangre estaban contaminados eh, fueron tratados pues, con antibióticos innecesariamente, ¿no? Además que se le aplicaron pruebas y procedimientos de laboratorios adicionales y tuvieron más readmisiones hospitalarias. Asimismo, hay otro estudio pues, donde se evaluó la incidencia y el significado clínico de estafilococos coagulasa negativos en sangre y mantienen las recomendaciones de una buena asepsia siempre en las venopunciones, ¿no? Y el uso de sets completos de botellas de hemocultivos justamente para poder evitar las contaminaciones y elevar la especificidad, que es dependiente del número de botellas a utilizar. Hay que tener en cuenta que utilizar un número de botellas no recomendados por las guías actuales, por ejemplo, una sola botella y que nos marque positivo, no es un indicador absoluto de infección, ¿no? Y todo esto menciono porque los pacientes con verdadera bacteremia por estafilococos coagulasa negativos no suelen presentar manifestaciones clínicas típicas y no suelen manifestar también parámetros de infección en las pruebas de laboratorio, como uno que tiene, por ejemplo, bacteremia por un bacilo gram negativo, que sí son clínicamente evidentes. Por lo que es difícil poder determinar una verdadera infección del torrente sanguíneo por estos estafilococos coagulasa negativo, ¿no? Además de que existe también una administración de antibióticos innecesarias y unas estancias hospitalarias más prolongadas. Un dato interesante es que los aislamientos que crecieron unas horas o dentro de las primeras 24 horas de incubación tenían más probabilidades de ser verdaderos patógenos en comparación con los que crecieron después de las 48 horas, ¿no? Es así que, por ejemplo, el 80% de los aislamientos en cultivos de una verdadera bacteremia se cultivaron dentro de las primeras 24 horas. em, en comparación con el 98,2% de los aislamientos en el grupo de contaminación, que crecieron entre las 48 horas y las 144 horas, ¿no? Entonces, como conclusión, los estafilococos coagulasa negativos son los principales contaminantes e interferentes en el diagnóstico clínico y microbiológico en cuanto a los hemocultivos. Y pues las contaminaciones también traen efectos negativos como por ejemplo la administración sustancial de antibióticos innecesariamente, pruebas y también procedimientos de laboratorios adicionales que no se debería realizar en el paciente y mayores readmisiones hospitalarias. Número de set y volumen de sangre. Tradicionalmente, el número de sets ha seguido un camino en el cual, pues, religiosamente todos utilizamos, y me incluyo, uno o dos botellas de hemocultivos como máximo para un paciente con sospecha de bacteremia. Lo estandarizado y lo recomendado para todos los pacientes sépticos son dos sets de hemocultivos que incluyen dos botellas aerobias y dos botellas anaerobias, ¿no? Y esto con el fin de aumentar la sensibilidad en cuanto a lo que es la recuperación de patógenos. En un estudio llevado a cabo por Collazos y colaboradores en el año 2019, se demostró que sin un tercer conjunto de hemocultivos, el 7,9% de las bacteremias eh, pues se hubieran perdido, ¿no? Dando como resultado una tasa de mortalidad mayor y una estancia hospitalaria más larga. Seguidamente, también se ha demostrado que adicionar una botella anaeróbica a un set de hemocultivos aerobios produce una mayor tasa de recuperación de los patógenos involucrados en lo que es las infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? Eh, la estrategia de muestreo único ha sido recomendado pues, durante décadas. Es la estrategia que generalmente se utiliza aún en los hospitales y se ha basado en la ejecución de al menos dos conjuntos de hemocultivos separados dentro de un periodo de tiempo corto, ¿no? Generalmente de 10 a 12 minutos de diferencia. Otros lo toman con una hora de diferencia, ¿no? Eso depende de cada microbiólogo
que esté actualizado y que trabaje en su área, ¿no? Pero actualmente se ha incluido ya la estrategia de muestreo único, eh, donde el volumen total de sangre se extrae de un solo sitio de punción, ¿no? Y la inoculación que se realiza en los frascos de hemocultivos que solicita el clínico, pues se hace solamente en un periodo de tiempo. Esta estrategia se llama la estrategia de muestreo único y la ventaja es que nos permite recolectar un volumen suficiente de sangre de una sola muestra con el posterior llenado simultáneo de al menos 4 botellas, ¿no? Y esto tiene muchísimas ventajas en relación a lo que es la estrategia de muestreo múltiple, como mencionamos. Por ejemplo, reduce la tasa de contaminación evitando un número mayor de extracciones de sangre. Y con esto se evita exponer al personal también, al personal de salud, a patógenos potencialmente infecciosos, ¿no? También tiene la ventaja de reducir la carga de trabajo y también permite el inicio temprano del tratamiento antibiótico empírico, sin esperar a que se puedan realizar muestras de hemocultivos posteriores a los que son los pacientes, ¿no? Es una técnica opcional en realidad y es una técnica mejorada en lo que es la técnica de muestreo múltiple. La interpretación clínica se obtiene mientras más número de botellas positivas yo tengo, mayor va a ser mi probabilidad de que el patógeno posteriormente aislado sea el causante de lo que es la bacteremia y lo que es la sepsis en el paciente. Ahora, con relación a lo que es el volumen sanguíneo, ah, pues se ha establecido por regla general de las casas comerciales la obtención de distintos volúmenes de sangre en relación a lo que es el peso y la edad de los pacientes, ¿no? Esto generalmente en recién nacidos y en niños. Para los adultos no habría mayor problema dado la gran cantidad de sangre o la gran cantidad de volemia que poseen, ¿no? Pero se tiene que tener ciertas consideraciones en cuanto a pacientes con algunos problemas de salud o afecciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes neutropénicos, se recomienda la extracción de menos del 1% del volumen corporal de sangre. Y todas estas recomendaciones que pues menciono pueden encontrarlas en lo que es las guías del ITSA, ¿no? El volumen sanguíneo a obtener depende de la edad del paciente. Generalmente se considera adultos de 5 a 10 mililitros y esto está determinado por algunas guías y también por algunas casas comerciales. Eh, ¿Por qué? Porque la carga bacteriana y fúngica es inferior a una unidad formal de colonia por mililitro de sangre, ¿no? Y en niños generalmente se extrae de 1 a 5 mililitros de sangre. Y el número y el método de determinación del volumen para hemocultivos pediátricos es controvertido y varía ampliamente. El volumen de sangre en niños, es posible que el volumen de sangre óptimo a obtener no esté disponible en pacientes pediátricos, especialmente en los grupos de edad más jóvenes. Se sabe que el volumen de sangre es el factor principal que influye en la recuperación exitosa de los patógenos en lo que es los hemocultivos. Y definitivamente la cantidad de volumen sanguíneo inoculado pues determina la sensibilidad y especificidad y también el tiempo de positividad de un hemocultivo, ¿no? Y esto se ha demostrado por estudios que afirman que cada 1 mililitro de sangre extraído aumenta la recuperación de bacterias hasta un 4,7%. La bacteremia en niños no está relacionada con una alta carga bacteriana como se pensaba anteriormente, ¿no? De hecho, por ejemplo, Keylor y colaboradores en un estudio, pues, evaluaron 121 pacientes pediátricos de hasta con 15 años con bacteremia que estaban confirmados por su carga bacteriana. Y curiosamente, solamente el 60,3% de estos pacientes tenían una carga bacteriana baja, ¿no? Es decir, menos de 10 unidades formadas de colonia por mililitro. Y demostraron también que el 23,1% tenía pues una carga bacteriana extremadamente baja, no menor a lo que es una unidad formada de colonia por mililitro. En general, la toma de muestra de sangre se puede obtener hasta el 4% del volumen total de sangre de un paciente. Y esto puede reemplazarse con normalidad por una producción de sangre continua.
Y se debe tener en cuenta que en niños, por ejemplo, críticamente enfermos, la producción de sangre se ve alterada. Además, en este grupo de pacientes suelen estar expuestos a extracciones repetidas de sangre para lo que son las pruebas de laboratorio adicionales, ¿no?, que se realizan en el hospital, por lo que posiblemente supere el valor crítico de 4% de pérdida de sangre, ¿no? Incluso el CLSI, por ejemplo, recomienda no exceder el 1% del volumen sanguíneo total de un paciente para lo que es el hemocultivo pediátrico. Y es por ello que diversos autores recomiendan la extracción de sangre de acuerdo al peso y de acuerdo a la edad de lo que son los pacientes, ¿no? Por ejemplo, este Rebel y Thor en el año 2007 recomendaron la extracción del volumen de sangre en cuanto a lo que es mililitro, de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Y distribuidas en un número de botellas específicas de hemocultivos. Asimismo, Gauer y colaboradores en el año 2003 y González en el año 2009 eh, eh, fueron más específicos en cuanto a lo que es el peso en kilogramos del paciente, ¿no? Y que se extraía de acuerdo a estos pesos el volumen total de sangre para ser posteriormente distribuidas en distintos en distintos números de botellas de hemocultivos, ¿no? eh, para optimizar el volumen de sangre de algunos pacientes recién nacidos o algunos pacientes neonatos, podemos guiarnos de estos estudios para poder optimizar el rendimiento de lo que es el hemocultivo en cuanto a los niños o recién nacidos, ¿no? Mm, Este es un estudio que fue publicado en el Journal of Clinical Microbiology en el año 2007, donde estudiaron un conjunto de 12.643 hemocultivos, de los cuales 2.716 resultaron positivos. Esto en un periodo de 6 meses. Utilizaron tres conjuntos de hemocultivos. Fueron monitoreados en el sistema automatizado Bacter 9240. Utilizaron botellas de Bacter Aerobic Plus y Anaerobic Plus. Hay que mencionar que cada conjunto de hemocultivos estaba compuesto por una botella aeróbica y una botella anaeróbica. La estimación del volumen sanguíneo para poder eh, optimizar un peso adecuado a lo que es el peso de la botella, pues se hizo mediante fórmulas matemáticas y se realizó el muestreo único de una sola punción, ¿no?, que anteriormente hablamos. ¿Y qué es lo que demostró este artículo, ¿no? Se demostró que los menores volúmenes de cultivo de sangre de pacientes con bacteremia son consecuencia únicamente de la gravedad de condiciones en las que se extraen los hemocultivos, ¿no? Es decir, la cantidad de sangre inoculada en los frascos podría ser variables y marcar positivo dependiendo del estado de gravedad del paciente, ¿no? Asimismo, se observó que, por ejemplo, en el subgrupo de puntuación de Apache 2, que evalúa la gravedad y predice la mortalidad, una puntuación mayor o igual a 18, pues tenía pues una mayor cantidad de hemocultivos positivos, ¿no? Eh, y bueno, esto era directamente relacionado con que si aumentábamos la cantidad de sangre en estos pacientes con estas puntuaciones, podríamos aumentar pues la tasa de recuperación de algunos patógenos, ¿no? El rendimiento de estas bacteremias con ese aumento pues de aproximadamente cada mililitro de sangre que se extraía de un cultivo de sangre, aumenta un 3,5% en lo que es estos pacientes. Algo interesante para poder mencionar también es el hecho de que el gran positivo más frecuentemente aislado fue Staphylococcus aureus, y no Staphylococcus coagulosas negativos como por ejemplo Epidermidis. Y esto quizás por la técnica de muestreo único, una sola punción que se realizó y que mencionamos, que traía como beneficio
una menor tasa de contaminación por estos estafilococos coagulasa negativos, ¿no? Posiblemente este sea la explicación por qué Staphylococcus aureus fue aislado como primer gran positivo en este estudio. El tiempo de incubación. Para poder optimizar lo que es el uso clínico de los resultados de hemocultivos, el intervalo entre la recogida de la sangre y la entrada de los frascos en un sistema de hemocultivos automatizados debe mantenerse a lo que es el mínimo, ¿no? Sin embargo, muchos laboratorios de microbiología no brindan servicios las 24 horas y los cultivos obtenidos fuera de este rango de horario o horario de funcionamiento a menudo se almacenan a temperatura ambiente antes de poder ingresar a lo que es el sistema automatizado, ¿no? El tiempo de incubación por lo general es de 5 días para gérmenes de rápido crecimiento, pero para gérmenes de difícil crecimiento puede extenderse hasta 21 días, por ejemplo. En un estudio llevado a cabo por Ramson y colaboradores, publicado recientemente en el Journal of Clinical Microbiology, eh, eh, bueno, donde evaluaron pues, el tiempo óptimo de incubación de los hemocultivos, demostraron que, por ejemplo, los hemocultivos positivos después de 4 días ya no tenían un impacto, un buen impacto clínico hacia el paciente, ¿no? Y en ocasiones tenían un impacto negativo a lo que era la atención del paciente. Eh, y esto pues no beneficiaba en lo que era eh, mejor dicho, aumentaba lo que era la tasa de administración de antimicrobianos o antibióticos y también aumentaba lo que es en los días de estancia hospitalaria. Otro estudio realizado eh, con los hemocultivos de Bacaler, que no lo incluí, me olvidé, demostraron que mientras mayor eran los días de incubación, por ejemplo, la tasa de positividad disminuía y esto tenía un impacto directo en cuanto a lo que era la mortalidad y a la administración de antibióticos, ¿no? Dado que por cada hora que pasa, este, eh, la tasa de mortalidad aumenta en un 10% en estos pacientes con sepsis, ¿no? Entonces, según los estudios, no tiene relevancia clínica incubar más allá de lo que es los 4 días de hemocultivos, excepto en algunas sospechas de gérmenes de difícil crecimiento, por ejemplo, o crecimiento lento que pueden tener estos microorganismos, o muestras especiales como, por ejemplo, aspirado de médula ósea, ¿no? Este estudio llevado a cabo por Takashi y colaboradores, por ejemplo, desde enero del año 2003 hasta diciembre del año 2004, investigaron el tiempo transcurrido desde la recolección de las muestras de sangre hasta la inserción de los frascos de hemocultivos inoculados con las muestras de sangre de los pacientes que tenían sepsis. Y estos fueron comparados con el tiempo medio de detección desde que se hacía la recolección hasta que el equipo daba una señal positiva, ¿no? Y esto pues eh, medido entre el tiempo entre la recogida y la inserción que se hacía de estos hemocultivos a lo que era el sistema automatizado. Se estudiaron 7.394 conjuntos de frascos de hemocultivos aeróbicos y anaeróbicos. Eh, Durante el periodo de estudio se incluyeron 4.361 conjuntos de inserción de las botellas el mismo día que se tomaba la muestra y 3.033 conjuntos con inserción retardada. La inserción retardada era que se ponía los frascos de hemocultivos al sistema automatizado un día distinto a lo que era la toma de muestra, ¿no? Eh, Ellos demostraron que los retrasos desde la recolección hasta lo que era la inserción afectaban negativamente desde la recolección hasta la detección de los microorganismos. El tiempo medio de patógenos, por ejemplo, en inserción temprana era de 28,3 horas y en una inserción tardía era de 45,0 horas, ¿no? Entonces se ve, pues, una diferencia significativamente más alta en lo que era la inserción tardía de estos frascos de hemocultivos. Curiosamente, en este estudio podemos observar que todos los microorganismos
tenían una tasa de detección más alta en cuanto a lo que era el tiempo, cuando se hacía una inserción en retardada de estos hemocultivos, pero no pasaba lo mismo, por ejemplo, en no fermentadores como Purcoredes cepaceus, las pseudomonas especies, que al contrario, tendían a disminuir los tiempos de los cuales eran estos detectados por los sistemas automatizados en los hemocultivos, ¿no? Y esto, pues, posiblemente porque la preincubación a temperatura ambiente de estos hemocultivos es superior a la preincubación a 36 grados centígrados que generalmente necesitan los otros microorganismos, ¿no? Estos dos fermentadores son gérmenes muy versátiles en cuanto a lo que es este crecimiento y supervivencia y probablemente a las temperaturas eh, y a inserciones tardías, pues tuvieron una mejor multiplicación en las botellas de multicultivos, ¿no? Entramos a lo que es la revisión diaria de los casos. Tenemos que estar alertas en cuanto a, a lo que es revisión de pruebas pendientes que se tiene por reportar o que se tiene por procesar y del tratamiento antimicrobiano que recibe el paciente. Ya que el microbiólogo sapiente de los mecanismos de resistencia y de la resistencia natural de los microorganismos puede pues guiar el tratamiento junto al infectólogo para llegar a una terapia exitosa. Mm, Esto lo hacemos en Perú, pues lastimosamente no, y en otros países el microbiólogo siempre va a la par del clínico y debería ser así, ¿no? Debería ser siempre que el microbiólogo guíe la terapia junto a lo que es el clínico, ¿no? Tenemos que valorar la realización de pruebas diagnósticas adicionales. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos capacitados en el ámbito del criterio clínico y, cómo no, en el criterio diagnóstico, ¿no? Y podemos dar alguna ayuda o alguna prueba diagnóstica adicional conociendo la historia clínica de lo que es el paciente, ¿no? Tengo una anécdota que hace mucho me contó una licenciada en el ámbito de la microbiología, en el cual un paciente, por ejemplo, no se diagnosticaba un problema respiratorio que por meses le estaba quejando. El clínico mandaba todo tipo de pruebas, ¿no? Y lastimosamente salía todo negativo, ¿no? Estaba a punto de incluirlo ya en el programa de TBC, pero gracias a los conocimientos de esta licenciada, pues realizó algo adicional, ¿no? Algo que no le pidió el médico, ¿no? Y que fue un paso clave y un paso simple, eh, que pues era visualizar las secreciones respiratorias en lo que era el microscopio, ¿no? Donde con la sorpresa de que el paciente, por ejemplo, presentaba signos de la fominosis pulmonar, ¿no? Igualmente, nosotros podemos contribuir con algunas pruebas para poder ayudar al diagnóstico clínico del médico. La adecuación al tratamiento con el posterior reporte del antibiograma y la adecuada lectura interpretada del antibiograma se hace necesario en cuanto al laboratorio de microbiología. Y el feedback y revisión de casos previos, es solamente alimentarnos con conocimientos sobre el tema, ¿no? Es leer artículos, libros, capacitarnos con el fin de aplicar lo aprendido y plasmarlo en la práctica diaria de nuestro trabajo. El propósito de la optimización de procesos es reducir o eliminar la pérdida de tiempo y los recursos, y también optimizar los recursos, también eliminar los gastos innecesarios o los obstáculos, por ejemplo, y los errores que pueda producirse a largo plazo, ¿no? En otros países hay conciencia de la enfermedad y ante cualquiera de estos síntomas que pues, se puede presentar en cuanto a la sepsis, pues se debe acudir a un centro médico para optimizar los procesos, ¿no? Y aquí intervenimos nosotros con el diagnóstico microbiológico rápido y junto al clínico con una valoración clínica que se realiza al paciente, pues podemos reducir la tasa de mortalidad en lo que es en relación al tiempo, reducir los gastos innecesarios cuando un paciente ingresa tardíamente, por ejemplo, al hospital por sepsis o shock séptico y los errores que puedan producirse en cuanto a lo que es el diagnóstico microbiológico. Ahora hablaremos sobre las posibilidades diagnósticas a partir de la sangre directa en metodologías que, si bien no lo tenemos aún en Perú, es bueno conocerlos para en un futuro poder implementarlos, ¿no? Existen tecnologías que actualmente están aprobadas por la FDA y están distribuidas generalmente en países de altos recursos con mayores procesos de gestión hospitalaria.
Estas tecnologías permiten realizar la detección de bacterias y la detección de hongos entre 1 y 10 unidades formadoras de colonia por mililitro, que es lo que generalmente existe en un episodio de bacteremia, ¿no? Incluido también mecanismos de resistencia en un tiempo corto y sobre todo directamente de la sangre del paciente, ¿no? Con un bajo volumen que ronda desde los 1 hasta los 5 mililitros. Son metodologías que demuestran sensibilidades y especificidades variables y algunos sistemas identifican mejor las infecciones por microbios que otros, ¿no? Sepsites, por ejemplo, es uno de ellos. Es una metodología muy buena. Eh, en realidad no detecta mecanismo de resistencia, pero el tiempo es muy óptimo para poder utilizar este, este, esta tecnología. Como bueno mencionar, pues la sensibilidad y especificidad es variable en cuanto a estos sistemas automatizados y nuevos que están en el mercado. Todavía algunos sistemas están mejorando en lo que son sus metodologías y algunos todavía no están disponibles comercialmente, pero desde ya permiten un diagnóstico rápido de las infecciones de torrente sanguíneo y probablemente pues en un futuro reemplacen a los métodos diagnósticos comunes y corrientes que tenemos en el laboratorio de microbiología. Las técnicas genómicas también están revolucionando el diagnóstico microbiológico dado su altísimo valor de sensibilidad y dado que aportan resultados en poco tiempo después de la obtención de sangre periférica. La ventaja de estas técnicas, además de la rapidez, es que son de gran ayuda cuando se trata de microorganismos no cultivables o microorganismos de difícil crecimiento, ¿no? Y cuando la toma de muestras se realiza después de instalado el tratamiento antimicrobiano, que es un problema que generalmente ocurre en la práctica diaria. Y uno de los grandes problemas que tienen estas metodologías es que detectan el ADN residual, ¿no? Y genes que no se expresan y pueden detectar ADN bacteriano, por ejemplo, pero no pueden diferenciar la viabilidad de que puedan tener estas, ¿no? O pueden identificar un gen, por ejemplo, que expresa un mecanismo de resistencias, pero que este pueda estar atenuado cuando se exprese, por ejemplo. Así tenemos pros y contras. Hay contras que ya se está resolviendo, o las casas comerciales que sacan estas nuevas tecnologías están resolviendo. Por ejemplo, un problema era las cepas, pero ahora se está diagnosticando la bacteria directamente de sangre. La sensibilidad antibiótica también, algunos sistemas automatizados nuevos de técnicas genómicas no realizan sensibilidad antibiótica, pero sí, como vamos a ver posteriormente, el sistema CLDF no realiza la sensibilidad antibiótica y tiene un gran impacto clínico en lo que es el paciente. Y sobre todo el contra más problemático, si se puede decir, es el coste, ¿no? Porque es muy poco accesible y es muy caro poder obtener estas metodologías. En los pros, la sensibilidad y especificidad es muy buena, la rapidez es muy buena también. Eh, pues también la automatización es muy pequeña, es fácilmente adaptable al flujo de trabajo y a los laboratorios de microbiología y pues identifica perfiles atípicos y aislamientos polimicrobianos, ¿no? Ah, así tenemos, por ejemplo, uno de estos sistemas que permite la identificación rápida de microorganismos a partir de un hemocultivo positivo en 90 minutos, basándose en la hibridación fluorescente in situ, así como el desarrollo de antibiogramas fenotípicos tan solamente en 7 horas, ¿no? Y el antibiograma lo realiza curiosamente utilizando imágenes microscópicas automatizadas de bacterias vivas que están en crecimiento cuando estas están expuestas en presencia de agentes antimicrobianos o antibióticos. Y además proporciona concentraciones inhibitores mínimas o sin. Este trabajo publicado en la revista Clinical Infection Disease por Catherine y colaboradores demuestran el altísimo valor diagnóstico y terapéutico que tienen estas técnicas genómicas, ¿no? Ellos utilizan en este estudio el sistema Select-Feno con el principal fin de evaluar una terapia antimicrobiana adecuada. Asimismo, secundariamente evaluar el consumo de antimicrobianos, la mortalidad hospitalaria, la duración de la estancia hospitalaria y la incidencia de infecciones por Clostridium difficile, ¿no?
Evaluaron tres grupos distintos con vías diagnósticas y terapéuticas distintas. En el primer escenario consistía en la utilización del nuevo sistema Celerifeno con la intervención de un programa de administración de antimicrobianos, también llamado ASP, como se puede observar en la imagen, el cual pues incluía la reducción de la historia clínica del paciente, la consulta por parte del clínico y la terapia dentro de las 2 horas posteriores al informe de la coloración GRAM por el laboratorio de microbiología. Asimismo, también incluía un tratamiento definitivo en informes finales de antigrama que daba también el laboratorio de microbiología. El segundo escenario incluía diagnósticos microbiológicos convencionales con sistemas automatizados y manuales y con la intervención de este programa, ¿no?, que hemos mencionado. Y finalmente, en el tercer escenario, solamente se utilizaban los diagnósticos microbiológicos convencionales sin la intervención del programa de administración de antimicrobianos. Eh, Cabe mencionar que los hemocultivos fueron procesados con el sistema BACTEC de la casa comercial Becton Dickinson. Cuando los frascos de hemocultivos eran positivos, se realizaba una tinción GRAM y seguidamente se realizaba un subcultivo en medios de rutina que ellos utilizaban. Y también se realizaba un antibiograma directo utilizando discodifusión, ¿no? Ellos lo llamaran el antibiograma preliminar. En caso de que ellos observaran un crecimiento suficiente después de las 4 a 6 horas de incubación de estas placas de subcultivos, se utilizaba espectrometría de masas o maldito para poder identificar todas estas especies, ¿no? Y el Valtec 2 para lo que era el antibiograma, ¿no? Si es que este crecimiento no era suficiente de las 4 a 6 horas, se hacía la identificación y el antigrama al día siguiente. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Para el primer grupo de ADX, acá en el primer grupo, se redujo significativamente desde el tiempo de lo que era la tinción GRAM hasta la identificación del patógeno. Acá tenemos la identificación del patógeno. Se redujo enormemente, aproximadamente entre la segunda y tercera hora ya teníamos la identificación del patógeno, ¿no? Y también lo que era el antigrama, ¿no? Tanto el antigrama preliminar como el antigrama definitivo ya teníamos aproximadamente en las 6 a 7 horas posteriores a la utilización de este sistema Accelerate Feno. Es de rescatar que la única diferencia entre los diagnósticos microbiológicos convencionales con y el programa y sin el programa, pues era la óptima terapia antimicrobiana que se instalaba en el paciente, lo cual pues refuerza el seguimiento constante de los resultados del laboratorio y el seguimiento del paciente que tiene que ser el clínico, ¿no? En realidad no se obtuvo ningún beneficio en ese estudio en términos de mortalidad, duración de estadía, eventos adversos, infecciones por clostridios difíciles. Y pues en conclusión, el uso de este sistema automatizado Accelerate Feno redujo significativamente el tiempo de la identificación y antibiograma, así como el tiempo hasta la terapia antimicrobiana óptima para el paciente, ¿no? Pero no afectó lo que eran los parámetros de los resultados clínicos que fueron evaluados. Actualmente el T2MR es la técnica más prometedora aprobada por la FDA para el diagnóstico de la bacteremia. Es un ensayo molecular que combina la resonancia magnética nuclear y el ensayo molecular de PCR. Em, pues mm, este sistema detecta el producto amplificado mediante la aglomeración de algunos amplicones y partículas supermagnéticas y utiliza esta metodología interesante que es la resonancia magnética, como hemos mencionado, ¿no? Según la casa comercial que creó este sistema, existen más de 200 estudios publicados en revistas revisadas por pares que ha presentado esta metodología en una amplia gama de aplicaciones, incluida la detección y la medición directa en muestras como, por ejemplo, sangre total, plasma, suero, saliva, esputo,
y también lo que es orina, ¿no? Y se jactan, por ejemplo, de tener la primera y única tecnología de detección que puede identificar de forma rápida y de forma precisa los objetivos moleculares dentro de las muestras de estos pacientes, sin tener la necesidad de purificar o extraer eh, las moléculas objetivo que son pasos que requieren mucho tiempo, ¿no? Y trabajo en el laboratorio. No se ve comprometida e interrumpida por el fondo de muestras muy complejos, como por ejemplo la sangre, y en los estudios mencionan que hay una reducción significativa en el tiempo de detección de estos patógenos y el tiempo de identificación de especies frente a lo que frente a lo que es el hemocultivo. Eh, También mencionan que los pacientes que dieron positivos en esta tecnología recibieron una terapia antimicrobiana que fue dirigida y que fue más rápida, y que los pacientes que dieron negativa en esta tecnología fueron desescalados de la terapia empírica que se había instalado inicialmente, ¿no? Y fue más rápido el desescalamiento de la terapia empírica. Y esto, pues, y todo esto que he mencionado lo hace una metodología excelente en el antimicrobial stewardship, ¿no? Uso racional de antibióticos. La duración de estancia en la UCI y la estancia hospitalaria también ha sido reportado en cuando se utilizaba esta metodología. Y pues la ventaja en cuanto a la metodología es que se realiza directamente eh, de la sangre del paciente, tiene una mínima manipulación que es menos del minuto. Utiliza un real time que es PCR más resonancia magnética. El test completo solamente se hace en un solo cartucho. La interpretación es automática, no amplifica el ADN libre. El problema que es caro y que tiene una sensibilidad y una especificidad altísima, ¿no? También detecta, pues, bacterias en sangre directa con baja carga bacteriana, ¿no? O baja carga fúngica, como podemos observar acá en la imagen. Por ejemplo, para Candida tropicalis y para Candida krusei, la unidad fulminante de colonia es 1 por mililitro de sangre que pueda obtenerse del paciente. Y también podemos observar la baja carga bacteriana que puede detectar este sistema automatizado en caso de estafilococo aureus, ¿no? Y pues también demuestran sensibilidad y especificidades altísimas para poder detectar todos estos patógenos que causan sepsis. Y así lo demuestra bueno, estos artículos donde demuestran el gran impacto que tienen estos sistemas automatizados en un artículo publicado en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy, y pues en una otra comunicación corta, donde la sensibilidad y especificidad por ejemplo, el D2 Candida, que para la candidemia fueron el 90 y el 98% de sensibilidad y especificidad respectivamente, ¿no? Para la utilización de esta metodología en cuanto a lo que es la identificación bacteriana, la sensibilidad y especificidad fue del 89 y 98% respectivamente, ¿no? Informaron que en 16 pacientes, por ejemplo, que abarcaba un 44%, se interrumpió el tratamiento antifúngico en el plazo de un día, ¿no? Desde el resultado negativo que arrojaba este sistema automatizado. Los pacientes con este sistema que arrojaban negativo tuvieron una duración media de terapia antifúngica de 2 días, se suspendían la terapia antifúngica empírica, reducía los tiempos para la terapia antimicótica adecuada y acortaba los ciclos de terapia empírica, ¿no? Si bien el hemocultivo es el estándar de oro para el diagnóstico de la sepsis, dado su fácil obtención, la recuperación de cepas viales para la posterior realización del antibiograma tiene la desventaja de que aproximadamente del 20 al 60% solamente son positivos, ¿no? Y más del 90% de los resultados se dan en un intervalo mayor de 24 horas.
Se puede utilizar las técnicas fenotípicas convencionales como el GRAM, por ejemplo, para obtener resultados en un periodo de 15 minutos. Y la espectrometría de masas en un intervalo de 30 a 3 horas, ¿no? Y de 1 a 6 horas en cuanto a lo que es las técnicas genéticas. Eh, las posibilidades diagnósticas a partir de un hemocultivo positivo son muchísimas y en distintos rangos de tiempo, como podemos observar en la imagen. Preferiblemente debería hacerse desde la sangre directa del paciente, pero muchos centros aún no poseen estas metodologías dado su alto costo y su poca accesibilidad. Es una opción correcta trabajar con hemocultivos positivos dentro de las 24 horas. Y las técnicas más usadas en casi la mayoría de países vienen siendo la PCR multiplex, que incluye, por ejemplo, lo que es el GeneXpert, el Sepsiflow Chip, y también lo que es el FilmArray, ¿no? FilmArray está presente ya en muchos hospitales y créanme que es una grandísima ayuda en el diagnóstico de bacteriemia y sepsis, dado que realiza una identificación rápida de género y especie de aproximadamente 24 patógenos y 3 genes de resistencia, que abarca, por ejemplo, el MECA, el BAN-A, BAN-B y lo que es el KPC, ¿no? Y todo esto a partir de un hemocultivo positivo a través de una PCR múltiple que realiza este sistema en un tiempo operativo aproximadamente de un poco más de 1 hora, ¿no? Cuando un hemocultivo se detecta como positivo, el primer paso es la realización de la tinción Gram con su muestra de frasco de hemocultivo para poder confirmar la presencia de microbios y determinar el fenotipo de lo que de lo que encontremos acá en la coloración Gram, ¿no? Eh, También permite revelar la presencia de infecciones por microorganismos, pudiendo, por ejemplo, observarse cocos gram positivos, bacilos gram negativos en un solo frasco, ¿no? Las ventajas que supone realizar una tinción gram es que determina, por ejemplo, el proceso de diagnóstico a seguir en el laboratorio, dado que se va a elegir la mejor metodología diagnóstica y el mejor procedimiento para poder determinar la causa, el causante de la bacteriemia, ¿no? Requiere una valoración adecuada en el contexto clínico del paciente, ya que la coloración gram puede guiar al tratamiento empírico del paciente. Por ejemplo, meropenem en el caso de bacilos gram negativos o vancomicina en el caso de cocos gram positivos, ¿no? O también eh, poder cambiar la terapia empírica que se le aplica al paciente. Y se debe informar de forma inmediata a lo que es el equipo clínico. Otra metodología empleada actualmente en distintos hospitales, como por ejemplo el INEM, es el MALDI-TOF, ¿no? Que significa desorción y ionización mediante láser asistida por matriz. Eh, es una metodología muy empleada para la identificación rápida de microorganismos a partir solamente de una colonia de crecimiento. Y esto puede hacerse también a partir de un crecimiento bacteriano mayor a las 3 horas para poder optimizar el tiempo de la identificación, ¿no? Generalmente la identificación lo hace en un intervalo de 2 a 15 minutos a partir de un cultivo positivo. Y acá tenemos el esquema que se realiza a partir de un hemocultivo positivo y que es un esquema realmente muy fácil para poder realizar, y el problema solamente es interpretar los aspectos que genera el equipo, ¿no? Eh, Tenemos dos ventajas principales que nos brinda el maldito. Una de ellas es la principal ventaja que brinda los resultados rapidísimos en cuanto a lo que es identificación bacteriana. Y también identifica exactamente una diversidad grandísima de bacterias que tienen rasgos fenotípicos escasos, ¿no? Y que es un problema generalmente en procedimientos de microbiología convencional, ¿no? El antibiograma tradicional directo del hemocultivo es un procedimiento que actualmente no está estandarizado, pero que en la práctica tiene muy buena correlación y arroja muy buenos resultados. Generalmente incluye los procedimientos de centrifugación del caldo de hemocultivo positivo a bajas revoluciones para sedimentar los glóbulos rojos y luego obtener el caldo puro y este mismo centrifugarlo nuevamente para así obtener el sedimento bacteriano.
Con ello se procede a realizar los pasos que siguen a un antiograma automatizado común y corriente. Tiene las ventajas de que avanza el resultado al menos en las 18 a 24 horas necesarias para el crecimiento de la colonia. No está estandarizado por problemas de ajuste de inóculo, pero si somos experimentados, pues no habría mayor problema, ¿no? Muchos laboratorios llevan más de 20 años realizando esta práctica con muy buenos resultados, ¿no? De hecho, ya hay estudios que valoran, por ejemplo, el método de referencia eh, que utilizaron subcultivos y estos mismos procesados en el sistema automatizado BITEC y la identificación directa de hemocultivos positivos también en estos sistemas automatizados, ¿no? Y que arrojaron un 99% de concordancia y acuerdos categóricos y acuerdos esenciales también del 99%. Esa es una muy buena metodología en realidad, pero en casos de que el paciente necesite una terapia adecuada o que el paciente esté gravemente enfermo, podríamos utilizar esta metodología. En el año 2019 se publicó una metodología de antibiograma rápido que utiliza lecturas de 4, 6 y 8 horas en la incubación, directamente realizado a partir de frascos de hemocultivos positivos. Lo publicó el EUCAS, el Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana, y este año el CLSI lo incluyó en su manual M100. Esta metodología está basada en un estudio de 55 laboratorios. La principal metodología es la discodifusión. Está validado para 7 especies: para Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium. Y el recientemente agregado, el 2 de mayo del 2019, el Acinetobacter baumannii, ¿no? Los puntos, tiene la ventaja de tener puntos de corte para incubaciones cortas de 4, 6 y 8 horas. Y en realidad el método no es complicado de introducir en los laboratorios de microbiología clínica, no, pero requerirá la adaptación del flujo del trabajo que se lleve a cabo en el laboratorio, ¿no? Es barato de ejecutar, más rápido que otros métodos actuales, es más flexible que cualquier otro sistema y potencialmente pues conducirá a un tiempo considerablemente más corto para los resultados de la prueba de susceptibilidad que lleguen óptimamente a lo que es la cabecera del paciente, ¿no? Algunas metodologías que entraron al mercado son los recientes Asterix-Feno, como hemos mencionado, y el Alfred ACT, que son metodologías que realizan identificación y antigrama de manera rápida y de manera confiable. El sistema Alfred AST, por ejemplo, tiene el fundamento de detección del crecimiento del microorganismo por lo que es nefelometría mediante una tecnología que está basada en la dispersión de la luz, donde el tiempo para obtener el antibiograma es de 5 horas frente a las 48 horas que utiliza el método estándar método estándar que generalmente utilizamos en el laboratorio, ¿no? Asimismo, pues el sistema SRI-Feno, como hemos mencionado, está basado en la dispersión también de la luz, como el sistema Alfred, y que es capaz de detectar la presencia de bacterias o su farmacoresistencia en aproximadamente 7 horas, ¿no? Con una alta sensibilidad y una alta especificidad. El sistema pues combina electrofiltración de gel y también realiza lo que es la hibridación in situ con la posterior fluorescencia para poder identificar la bacteria, ¿no? Y así utiliza también la microscopía automatizada para poder analizar las tasas de crecimiento que tiene la bacteria y poder extrapolar los valores de las concentraciones mínimas inhibitorias necesarias para poder tener la interpretación del antibiograma, ¿no? Si bien estos sistemas nos proveen de resultados en la misma jornada de trabajo, acelerando el tiempo de resultados, aún parece estar lejos de que el Perú pueda adquirirlo y así optimizar el uso racional de antibióticos y disminuir enormemente el tiempo del diagnóstico microbiológico, ¿no? Cabe aclarar que todo procedimiento debe guiarse por la coloración Gram. Es se podría llamar una pequeña desventaja, pero no es algo tan relevante, ¿no? En esta revisión, por ejemplo, mm, describe métodos de antigrama fenotípicos y genotípicos nuevos y emergentes
y resume la evidencia de que, por ejemplo, la implementación de estos métodos puede afectar de manera positiva los resultados clínicos de los pacientes con infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? Eh, Hay un pequeño estudio reciente de Corea, por ejemplo, que está publicado y que incluyeron en esta revisión, evalúa el impacto de un método de antivirama fenotípico rápido que está basado en una tecnología de lo que es imagen microscópica y chip microfluídico llamado DRAS, de la casa comercial Quanta Matrix. Y pues en este estudio los pacientes con neoplasias hematológicas y bacteremia fueron aleatorizados para poder recibir el método de prueba o también poder recibir la prueba convencional que se usa en el laboratorio de microbiología, ¿no? Y que consistió en sistema de Malditov, el sistema automatizado Microscan, el Vitek 2, y para poder realizar el antivirama, ¿no? Demostraron una vez más que el tiempo hasta la terapia óptima fue significativamente más rápido en el brazo de la prueba rápida que en el brazo de control. No hubo diferencias en la mortalidad y otros resultados clínicos, por lo que se piensa que solamente serviría para poder identificar una terapia antibiótica más adecuada, ¿no? En el año 2020 salió al mercado este agar que promete revolucionar los procedimientos manuales de identificación y poder optimizar el tiempo de reporte del resultado del antibiograma, ¿no? Les presenta nada más y nada menos que el cromadiagrama Müller-Hinton, que no es más que el mismo Müller-Hinton que se le ha agregado sustratos cromogénicos que permiten realizar un antibiograma directamente a partir de los hemocultivos positivos, bueno, con el fin de permitir un resultado mucho más temprano, ¿no? Generalmente lo que procede a un hemocultivo positivo es la siembra primaria, que generalmente dura aproximadamente unas 24 horas. Luego de ello se procede a realizar la identificación y la susceptibilidad antimicrobiana. Y pues todo esto a partir de las colonias que se aislaron a partir de los subcultivos, ¿no? Esto toma un tiempo generalmente de 48 horas, pero con este Müller cromogénico podemos optimizar todo este tiempo y ahorrarnos un día como regla general para poder reportar la identificación y antibiograma clínico, ¿no? Utilizando esta metodología que pues es directo en realidad y tiene la ventaja de llevarlo a una placa de agar que todos poseen en el laboratorio, ¿no? De hecho, ya hay estudios donde muestra su valor clínico y microbiológico, em, obteniendo muy buenos resultados con una buena sensibilidad y una excelente especificidad, ¿no? Ahora veamos la situación actual en Europa con estos sistemas de identificación rápida a partir del hemocultivo. Este, esto tenía, este pequeño estudio tenía como objetivo evaluar el estado actual del diagnóstico de alta calidad de las infecciones del torrente sanguíneo en los laboratorios microbiológicos europeos. Se incluyeron en una encuesta de 209 laboratorios de 25 países de Europa para ver qué tecnologías utilizaban para el diagnóstico de las infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? Dando como resultados que 2/3 de los laboratorios encuestados aplican actualmente las tecnologías de diagnóstico rápido. Imagínense que en otros países cada vez más dejan de usar los métodos convencionales que nosotros usamos para recurrir este, a los métodos más avanzados, ¿no? Aún recién estamos entrando en la época de la espectrometría de masas, pero ya con todo esto saben que existen otras metodologías que ayudan enormemente en cuanto al tiempo y al uso racional de antimicrobianos. Pero las técnicas o las tecnologías solas no son suficientes para obtener excelentes resultados, ¿no? Tenemos que tener claro que lograr una optimización de procesos en el laboratorio de microbiología es clave para un reporte adecuado y optimizado en el tiempo, ¿no? Ya se sabe y se conoce que por la evidencia que tenemos disponible en la literatura, que el rendimiento diagnóstico de los hemocultivos está influenciado por la recolección de muestras apropiadas. De nada me serviría tener la mejor tecnología cuando mis procedimientos de preanalítica y posanalítica no son óptimos, ¿no?
Entonces el hemocultivo, señores, no es un hemograma, no una glucosa que se toma rutinariamente, ¿no? La vida de un paciente depende de un hemocultivo. Y para ello debes tener en cuenta que tú eres el profesional, ¿no? El profesional capacitado y que la vida de los pacientes están en tus manos. Entonces, al tener en cuenta los procedimientos de preanalítica, analítica y posanalítica, pues en la preanalítica debemos tener consideración de la identificación del paciente, que es causa de muchos errores preanalíticos, y de la toma de muestra para evitar la contaminación aplicando los procesos que se aprendió en esta parte, ¿no? En la analítica, pues tratar de implementar metodologías que optimicen el tiempo en el diagnóstico microbiológico. Y finalmente, pero no menos importante, tener en cuenta los reportes finales que se van a realizar al clínico, ¿no? Esencialmente el reporte del antibiograma con procedimientos que mejoren el tiempo del reporte para un adecuado tratamiento antimicrobiano. También tener en cuenta que la sepsis es distinto que la bacteremia y que para evitar llegar a una sepsis debemos considerar el foco de infección, dado que toda bacteria procede de un foco de infección. Hay que tomar la muestra representativa precozmente. Hay que hacer el control de focos en las primeras fases de drenaje en caso de accesos o antimicrobianos. Eh, Hay que tomar atención a la llegada y seguimiento de estas muestras, dándole prioridad a muestras de focos infecciosos potencialmente desencadenantes de bacteriemia y sepsis, como lo mencionamos en la segunda o tercera diapositiva. Eh, la identificación directa debe ser realizada por sistemas automatizados, como por ejemplo el Malditov. Debe implementarse ACTs rápidos o antibiogramas rápidos, por ejemplo en orinas, y actualmente el ACT rápido en orinas está siendo evaluado, por ejemplo, en un sistema de identificación eh, como por ejemplo lo que es el Muir cromogénico, ¿no? Hay un grupo de trabajo que está evaluando el antibiograma rápido, ¿no? Esto para optimizar el tiempo de tratamiento que se realiza a los pacientes, ¿no? Y la incorporación de las nuevas tecnologías. Hay algunos mensajes a recordar: la necesidad de equipos transversales que compartan información en tiempo real, la adecuación de técnicas a la disponibilidad del laboratorio, y todo esto pues implica el equipo, las alertas automatizadas, hay que optimizar los procesos en todas las muestras del paciente grave. Hay que verificar el impacto de las medidas que se puedan adoptar y la búsqueda permanente de mejora y de la disminución del tiempo de emisión de resultados, ¿no? Que finalmente es beneficioso para el paciente. Toda esta información lo saqué del Handbook of Sepsis o de la Sepsis Manual del Reino Unido, de la quinta edición de este manual. Y pues hay mucha información en realidad en cuanto a lo que es la sepsis. Y si pues requieren ustedes alguna información, en cada diapositiva, en cada información se ha dejado un link para que ustedes puedan informarse o puedan ingresar y puedan leer y alimentarse, ¿no? En cuanto a toda esta información. Creo que yo cumplí, es todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado y espero que hayan aprendido un poco de todo lo que es el mundo de la sepsis. Muchísimas gracias. Hasta luego.